El rumbo de la mañana es rumbo del país. Eddie Olivares, abogado, ex miembro de la Junta Central Electoral y otras funciones públicas de menor relevancia, especialista en temas electorales. Y nosotros le damos la bienvenida hoy aquí. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, hermano. Bueno, yo contentísimo de estar en este equipo. Si yo fuera a estar en un equipo, en los medios, aquí yo quepo perfectamente. Bueno, dígaselo al mundo que ellos lo saben. Está invitado y hay una que se va, o sea que... No hay que sustituir a nadie. El día que usted quiere entrar aquí, tiene 4 puertas para entrar y quedarse aquí. Tiene que quedarse. Y soportar a Ricardo. Porque naturalmente, usted entra por esa puerta y Fafa sale por esa. No, claro contrario. Sin sustituir a nadie. Puede entrar mañana. Eddie es un amigo de muchos años. Lo que tú no sabes que Eddie y yo fuimos compañeros de aula en el 2001. Ahora que sepa. Tuve ese privilegio. Era, porque tú nos dijiste una de sus profesiones y ocupaciones. Fue el primer fiscal de la provincia. Así es. No lo quise decir porque, ¿verdad? Era menos relevante que la otra. Y en unos momentos difíciles y en un tiempo que no había... Instaló la Fiscalía de Santo Domingo. Que se daba mucha brega. De la provincia. Pero fue la función más satisfactoria para mí. No la Junta. Para que vea. Fue la Fiscalía. ¿Cuánto tiempo usted duró en el Ministerio Público allá? Allá fueron, en lo que instalamos, casi 3 años. En lo que instalamos. Después era instalando con el ejercicio. Ahí empezamos con los equipos de la oficina mía. Y con algunas ayudas. Entonces, o sea, la fiscalía partió de cero, no tenía ni siquiera... Ni siquiera la oficina, nada. Mobiliario, nada. Un amigo tenía un edificio, facilitó espacio, escritorio, de todo, y arrancamos. Pero es una historia muy interesante. El magistrado Subero Isa me dice siempre que tenemos que escribir la historia de cómo hicimos en un tiempo récord, en un año, la fiscalía más grande del país, la justicia. Instalamos la justicia porque yo trabajaba en la instalación de la fiscalía, pero necesitaba tenía que estar los tribunales. Entonces, todo ese esfuerzo de búsqueda de financiamiento, pero yo tenía el apoyo total del presidente, el apoyo total del magistrado Subero, don Pablo Garrido, que lo asignó para que tuviera tiempo completo conmigo. Y entonces conseguimos presupuesto, no solo de la Fiscalía. Yo ayudé a conseguir el presupuesto que se lo iban a reducir a la Suprema en 200 millones en ese momento, y llevé 10 senadores, incluyendo a José Tomás Pérez, que era el senador del PLD, era el único que tenía el PLD, y todos los senadores importantes donde Subero. Él se sorprendió. ¿Cómo es posible que usted trajera? Porque él pensaba que yo iba solo. Y entonces ahí le conseguimos, le iban a reducir 200 millones y le conseguimos 200 millones más. Wow. Y luego, bueno, el presupuesto para la escuela del Ministerio Público fue... ¿Que inició también en esa era? ¿Cómo inició eso? El magistrado Víctor Cepede aprovecha que yo necesito una carta de él para una transferencia para lo de la Fiscalía. Y entonces aprovecha la carta y le agrega ahí un párrafo solicitando el dinero de la escuela. De la escuela, aprovechó. Que se llamaba entonces Estatuto del Ministerio Público. Sí, el Estatuto del Ministerio Público. Entonces la escuela iba a funcionar con don Juan Manuel Pellerano, que fue el primer... fue el primer director de la escuela. Entonces, él hace la carta, aprovecha que yo voy a Palacio a buscar la autorización del presidente, que le había dado autorización al director de presupuesto para que cualquier cosa que yo necesitara. Y entonces fui con la carta. Presidente, él ve la carta, presidente Mejía, y ve un párrafo y dice, para la escuela del Ministerio Público tanto, no recuerdo cuánto eran, si eran 50, 100 millones. Y me dice, padre, pero también una escuela usted va a tener ahí. Digo, no, padre. Eso fue que el procurador aprovechó que yo venía para acá y se aprovechó, le puso ese párrafo, pero yo no podía decirle nada porque necesito la carta de él, no lo puedo hacer yo.
institucionalmente. Entonces le puso ese párrafo. Pues no, pero eso no. Digo, no, compadre, usted fue una jugada del procurador. Digo, pero fírmele eso, porque ese es un legado que usted va a dejar, el de la Escuela del Ministerio Público. Y entonces así se firmó el primer presupuesto para el Ministerio Público. Ahora bien, don Eddie, del presupuesto me gustaría hablar sobre el informe que acaba de presentar la Junta Central Electoral, donde ellos dicen que están actuando con 120 millones mensuales de déficit. Una institución tan importante como esta, que como ellos mismos señalan, no es solo organizar elecciones, pero sí me preocupa que una institución de primer orden esté con ese déficit. Usted que conoce, ¿es así realmente un déficit tan impactante? Bueno, yo no podría afirmarlo porque no conozco en detalle el tema presupuestario de la Junta, pero sí la importancia que usted señalaba del registro civil. El registro civil no puede descuidarse. Yo pienso que ciertamente en los años que tuvimos hubo un gran avance en el tema del registro civil. Ahora es más necesario todavía colocar al registro civil en los niveles de tecnificación que se necesita. El registro civil tiene que ir en una constante evolución tecnológica conforme avanza la automatización, la tecnología. Y porque la Junta ciertamente no es solo elecciones. Las elecciones es la función principal. Ahora, el registro civil y la misma cédula es fundamental porque el registro, el registro es la institución que utilizan todos los ciudadanos. A votar Exacto. puede una gente no ir. Ahora, y de hecho se atienden muchas personas. Ahora, usted necesita tener, cuando nace, el acta de nacimiento, de declaración de nacimiento. Cuando cumple los 16 años, la cédula de menor, 18 la cédula de mayor, pasa a ser ciudadano, la parte de la cédula, pero en base al registro civil. Exacto. Cuando se casa, cuando va a formar familia y se casa, el matrimonio es el registro civil. Cuando se despide del mundo, Para la estudiar defunción, y para la estudiar. defunción, la defunción. O sea, desde que usted nace hasta que se despide. Entonces el registro civil tiene que funcionar correctamente, adecuadamente. Y hay que reformar esa ley 659, que es una ley anacrónica. Esas son de las cosas que en este país debe atenderse. ¿En qué sentido debe reformarse? En el sentido de sintonizarlo con este tiempo de la tecnología. Hay una serie de cosas que inclusive obstaculizan eso, pero también en lo que tiene que ver con los procedimientos. Todavía es una institución que tiene un libro principal, que es el libro de la oficialía donde se produce, un segundo libro, o el principal, que es el de la oficina central del registro civil, la que está en la feria, y sobre la base de esos libros que están arrumbados ahí, en un almacén que tenemos lleno de registro. polvo. Pero también hay que modificarlo en todo lo que tiene que ver con el proceso de declaración, de registro, etcétera. Todo eso está acorde con una ley que lleva ya 62 años. Wow. Sí. Más 67 años. No está a Entonces, tono con las posibilidades, sobre todo por el hecho. No hay propuesta de reforma de esa norma. Es la única La institución, hacen, la pero única se cae. institución que todos los ciudadanos están registrados de su nacimiento hasta la muerte. Que hay que caer entonces Pero causa. hay una cosa ahí que yo quería agregar. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo y tantos años todavía el registro y la identidad de una persona aquí no tenga todos los datos de un ciudadano? No, de hecho, perdón Ricardo, para apoyar lo que dices, Eddie, recuerdo que en una oportunidad se planteó que a partir de esa fecha, cuando naciera una persona, iba a nacer con su número de registro Exacto, como en que todos los países, tendría así. No, pero es durante así. toda la vida. Pero, ¿dónde se registra eso? ¿Dónde está la data de No, eso? es Porque así. como que estamos divorciados de la Y perdón tecnología. que lo abrumemos, pero eso es un tema tan importante. Sí, y no, tan... más importante que cualquier otro tema.
pero la verdad es que sí, que sigue teniendo, ya tiene un registro único Ya tiene un registro desde ese único. momento. Y eso se establece en la propia acta de declaración de nacimiento. El número de declaración de nacimiento es un número único. Único. Ahora, eso debería ser igual en la licencia de conducir. Claro. Seguridad social. Seguridad social. Pero venga, acá en Un Europa, número para todos. en Europa tiene hasta el ADN. Hasta el ADN. Lo tiene Ese ahí. número suyo al nacer, que debe ser el objetivo, debe ser su número para todas las actuaciones de su vida. Claro. ¿Y por qué Para todos los ¿y documentos por de qué su que tan vida. difícil, temas tan vitales que ni siquiera implican grandes recursos, hacer lo posible cuando todos los especialistas como Los usted trámites, coinciden en estos los temas? trámites burocráticos. Por Los ejemplo, en lo trámites. de la 659 ha sido un descuido Wow. injustificado. Exacto. Ahora está el tema de la reforma del Código Civil, Justamente. que forma parte del código, pero yo pienso que de todas maneras debió trabajarse esa ley y luego incorporarlo, pero tener ya la ley. Y ahí ha habido un descuido extraordinario. Esa es la institución, una de las instituciones más antiguas, el registro civil. Es una institución que nació en la Iglesia Católica, en el concilio, creo que fue de Trento, y estamos hablando de que la Iglesia Católica, con la organización que tenía de las actas de registro, de ahí dio paso ya al registro civil como institución del Estado. Sí. La iglesia registra todo el que se bautiza. Sí, sí. No, y ese registro se mantiene de una manera impecable. Usted lo puede ir a buscar, el registro suyo de bautizo. Usted va a la parroquia que le corresponde y va a estar ahí. Ahora, esa fue una organización de la iglesia de los años 1600 y tanto. O sea, Y estamos hablando de que el origen del registro civil del mundo hay que reconocer, es de la Iglesia Católica. bien, aparte de ese aporte tan interesante en materia institucional y de visión innovadora que se requiere en la Junta Central y en todos estos procedimientos de instancias civiles, Eddie Olivares ha hecho una propuesta interesante y tiene que ver con la participación de un segmento poblacional en los procesos político-electorales, policías y militares. Me gustaría que le hables a los oyentes del Rumbo de la Mañana de esa propuesta y que concomitantemente con eso analicemos las propuestas que hace la Junta Central Electoral respecto a todo el andamiaje jurídico de esa instancia. Sí. Bueno, lo relativo al voto de militares y policías es un planteamiento viejo. Y hay que aclarar que lo que se plantea es el voto, no la participación de los militares en la política, que les está prohibido participar, opinar públicamente sobre temas políticos. No pueden ser candidatos. Pero pueden votar. No pueden pertenecer a partidos políticos. No pueden opinar públicamente sobre temas de política. Ni hacer proselitismo. Mucho menos. No pueden intervenir absolutamente en nada que sea político. Hay dos tipos de sufragio. El sufragio activo, que es el derecho que tiene el ciudadano de votar. Y el sufragio pasivo, que es el derecho que tiene el ciudadano de ser candidato a un cargo de elección popular. El único sufragio que se le permite a un militar es el sufragio activo, el de votar. En ese sentido, es algo normal. En el continente americano, los únicos países que mantienen el impedimento al voto de los militares Dilo en voz policías, alta. el único, Colombia, con la característica de Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay, y República Dominicana. Entonces, ocurre que en la República Dominicana no se justifica. ¿Por qué? Aún con la Porque debilidad institucional, esa frágil es que institucionalidad que en tenemos. otra parte la debilidad es mayor. Lo que pasa es que nosotros siempre creemos. La gente te dice, si eso ocurre, se van a fajar a tiro con ametralladora y las urnas y base a tiro que van a estar. ¿Y quién dijo? Porque si fuera así vivirían fajados a tiro. Porque
los jefes militares que nombran son personas vinculadas al partido que llega al poder, al que está en el poder. Claro. Eso es normal. Silfredo Pared, hijo de Reinaldo Pared Pérez, no le ha entrado, no ha Hermano, cogido sí. una ametralladora para. Entonces, y así familiares, amigos, vinculados, todos los partidos tienen personas vinculadas. Ahora, ¿qué ocurre? En la República Dominicana se inició la tercera ola democrática de América Latina, con el triunfo del Partido Revolucionario Dominicano y don Antonio Guzmán en el 1978. Han pasado 43 años. 6, 7 años después, 8, 9, 10 años después, fue que se democratizaron países de Sudamérica. Por ejemplo, Argentina fue mucho después, los 80 y tanto, con una dictadura. En el caso de Chile, con Pinochet, fue después. En Uruguay, con Stroessner y demás dictadores asesinos, fue mucho después. Y en Centroamérica fue ayer. La República Dominicana hace 43. Aquí se inició la democratización de América Latina. Yo digo que la democracia más vieja es esta. Sí, esta es la más ¿Y vieja. por qué no ha dado tanta brega hacer la Salvo transición? Venezuela que tenía y Costa Rica que estaban antes. Pero ¿por qué no ha dado tanta brega hacer la transición? Salir de toda esa rémora del pasado. No lo es que mismo. nos hemos... Centroamérica hizo toda su reforma de leyes Sí, en menos de 10 años. En menos de 10 años. Entonces, no luce en toda América, para no decir Europa. En Europa es inconcebible que usted hable de la posibilidad de que los militares y policías no voten. Es una cosa inconcebible. No, eso ya. Entonces, en Alemania, con todo lo que implicó Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Que el militarismo se deprecia, sí. pero sin embargo. Pero en votan. Estados ciudadanos. Unidos. ¿Por que es qué? lo más Porque reciente. si usted no tiene el derecho al sufragio, usted no es un ciudadano. Usted es un ciudadano a media. Lo que le da el derecho a usted a ser ciudadano realmente es el derecho a decidir quién lo gobierna. ¿Quién lo gobierna? Y entonces los militares no son ciudadanos ni Pero- los policías. Entonces, Pierre Rosanvallon, francés, brillante, intelectual, historiador, habla de que la consagración del derecho del ciudadano es con el voto. Oye, Un hombre, un voto. Entonces, y una mujer, un voto. Entonces, aquí no se justifica que los militares no puedan ejercer el sufragio. eso es una expresión de atraso, pero Eddie, ya estamos al final y caramba, se nos fue el tiempo. La relación partido-gobierno entre el PRD y el gobierno, que ha estado con algunos visos de tensiones, algunos ubican el origen en los nombramientos, otros ubican el origen en la orientación del gobierno. ¿Cómo le evalúa Eddie Olivares como dirigente del PRM, que no está en el gobierno? Bueno, en el PRM tenemos, como en el PRD, en el PRD habían PRDistas de derecha, casi de derecha, de centro, y habíamos PRDistas, De Fafa. entre los cuales estoy yo, PRDistas que éramos de socialistas realmente, de la izquierda. Socialista Entonces, democrático, como dicen. del socialismo democrático, y seguimos siéndolo. En el PRM, ahora en la reforma, estamos petrificando nuestra condición de partido socialista democrático, para que el que llegue sepa que es un partido socialista democrático. Pues yo me encontré en estos días. Y eso está en los principios. Sí, no lo establecemos de una manera, voy a decir, de una manera más clara que todos los países, quizás latinoamericanos. Esa reforma es una reforma en ese sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Yo me encontré en estos días en Google hace un tiempo que aparecía Partido Revolucionario Moderno, Partido de Derecha de la República Dominicana. En Google. Nosotros somos un partido socialista democrático. En consecuencia, las cosas que no tienen una sintonía con nuestra ideología, lógicamente van a encontrar personas como Don Fafa, que va a plantear una visión diferente. Eso es normal.
Ahora, en el partido, en este momento, no existen contradicciones profundas. El liderazgo está O sea, no hay contradicciones unido. con el gobierno, no hay una relación buena con el gobierno. Bueno, es que aquí, por ejemplo, nadie está en contra del compañero Luis Abinader. Y Ramón Ahí Albuquerque, sí y Ramón- tampoco, al final de cuentas. El compañero Ramón Albuquerque está haciendo uso de su derecho de hacer planteamientos. Que siempre lo ha hecho. Que siempre lo ha hecho, como lo tengo yo y lo tiene cualquier otro. Es un derecho, porque es un Eddie, partido gracias. La democrático. dirección es muy Como lo armónica. tiene Ahora don mismo. Fafa. Fafa, Ahora, tú no puedes la opinar ahí. dirección, Tú no puedes opinar, la Fafa. dirección del partido está en plena armonía realmente, y el liderazgo. Ahora, el principal problema, fíjate que es una situación en lo que tiene que ver con lo del partido, que no se vivió tanto cuando estuvimos en el Partido Revolucionario Dominicano. Que dicho sea, Que ahora es- cambió una sigla, que fue. dicho sea, es verdad que hay muchos dirigentes del PRD que se van. Bueno, dígame la verdad. No, pero yo voy a terminar esta No, pero parte. dígame si es Yo voy a cierto. terminar esta parte. Di que hasta un ex síndico importante. De verdad. Ah, pero usted lo sabe. Pero yo voy a terminar esta parte, como sé que me estoy pasando un poquito. No, ya, ahí está el Ya jefe no, de ya, recetario. no, que ya no hay Sí. boticario hoy. No, míralo ahí. Hoy vamos Ah, a no, poner ahí a está. Carlos Aquí está el doctor. Gardel hoy. Aquí está el doctor. Aquí está el doctor. Que- y él, que él su- me, él, me, él me apoya Que en todo su lo que yo papá hago. era una de las gente que yo más quería y me quería a mí. Y yo lo Su quería padre también. era para mí un maestro, un amigo que no olvidaré jamás. Y una un joya, maestro. y una joya Una intelectual. joya, una... Ya dijiste eso, Eh, que puede quedar hasta mañana. Y la... no, pero lo digo siempre. Y el doctor sabe que eso es así. Entonces... El hijo no salió que- el papá. qué brillante, brillante. Un poquito Brillante, el menos. doctor es brillante. El papá era un verdadero diplomático, un hombre bueno Y que un trataba, tribuno. un tribuno, una figura de la política en el tiempo que la política era política. Y de verdad. grandes sensibilidades Sí, humanas. y de grandes sensibilidades. Un hombre extraordinario. Yo siendo un muchacho, él andaba siempre conmigo. Después yo fui el secretario del ayuntamiento, siendo el regidor. Pero hay que ver qué regidor. O sea, estamos hablando bueno, el caso es que en el partido, en realidad tú dices, bueno, fíjese el lujo. Luis no hay problema nadie tiene problema con Luis. Ahora, el principal inconveniente ha sido el tema de la incorporación de los compañeros y compañeras del partido al gobierno, lo que es natural. La lucha por el poder tiene ese propósito. Los partidos surgen con el propósito de alcanzar el poder. Cuando usted alcanza el poder, para usted ejercerlo bien, tiene que hacerlo con los miembros de ese partido. Y en ese sentido, lo que han reclamado los compañeros es ser parte del gobierno, no por ser parte sencillamente, sino porque los que mejor pueden defender ese gobierno y hacer cumplir su programa de gobierno, porque nosotros decimos, somos un partido programático. Ahora, ¿quiénes estamos comprometidos con ese programa? Nosotros, los que somos Fafa parte Tavera. de ese don Fafa, que habla siempre del programa, del Ese no lo- y del cumplimiento. Oye, si él hace eso en el PLD, le ocurre peor que a mí. Oye, yo Eso- no sé porque a él no lo han, no Eso lo era, han mandado. eso era antes. Ya no se puede votar a la gente de los partidos como si fueran trapos. Ah, eso ya, es verdad. ya, No, pero a mí no me votaron, yo me largué. No, Sí, no, está a bien, usted- pero- a ti te pero motiva ya- a someter al comité político. ya no se puede. Tú porque- saliste huyendo. pues. Ya no se loco. puede porque el artículo 216 de la Constitución de la República establece que los partidos deben funcionar democráticamente y con transparencia, pero hay que cumplir con el debido Pero proceso. además le como voy a si decir fuera una un cosa. tribunal. Si a Eddie Olivares lo tocan,